La noche cubría al pueblo en un silencio helado. En una casa apartada, las velas temblaban y el frío parecía nacer de la tierra. Un grito inhumano rompió la calma. Tras esas paredes, una joven libraba una batalla contra algo que no pertenecía a este mundo. Pronto el pueblo susurraba lo mismo. La muchacha está poseída. Algunos lo llamaban enfermedad, pero las voces extrañas, los golpes nocturnos y los rezos intensos confirmaban un temor. Allí habitaba algo que escapaba a toda explicación terrenal. Su nombre era Anneliese Michel, una joven alemana de apenas 23 años. Creció en el seno de una familia profundamente católica, rodeada de rezos, de disciplina estricta y de una fe que parecía sostener cada aspecto de su vida. Quienes la conocieron antes de su tragedia recuerdan a una muchacha tímida, de sonrisa suave, de una delicadeza casi frágil. Le gustaba estudiar, tenía aspiraciones académicas y una devoción sincera por su religión. Sin embargo, bajo esa apariencia tranquila, comenzó a gestarse una sombra. Todo empezó con episodios repentinos. Una presión en el pecho que la derribaba al suelo, un extraño entumecimiento en el cuerpo, visiones fugaces de rostros deformes que aparecían en la penumbra de su habitación. Ella intentaba mantener la calma, convencida de que se trataba de simples pesadillas, pero los ataques se hicieron cada vez más violentos. En medio de sus estudios universitarios, sus compañeros comenzaron a notar cambios alarmantes. Se ausentaba con frecuencia, hablaba de presencias oscuras que la acechaban y parecía cada vez más agotada. Lo que más perturbaba a todos era la forma en que, de repente, su mirada perdía toda dulzura y se endurecía como si perteneciera a alguien más. Anneliese aseguraba escuchar voces que la insultaban, que la humillaban, que la obligaban a realizar actos extraños. Lo decía con lágrimas en los ojos, como si estuviera atrapada en un cuerpo que ya no respondía a su voluntad. Los primeros indicios de que algo más oscuro se apoderaba de Anneliese fueron sutiles pero imposibles de ignorar. La joven comenzó a desarrollar una aversión repentina hacia todo lo sagrado. Al entrar en la iglesia, sentía un dolor insoportable que le recorría el cuerpo como fuego. Apenas podía acercarse al altar sin que su piel se erizara y sus labios temblaran. Frente al agua bendita, reaccionaba con espasmos violentos, como si la tocara un ácido invisible. Su familia, desconcertada, buscó respuestas médicas. Los doctores diagnosticaron epilepsia y depresión, pero nada de lo que recetaron lograba detener los episodios. Cada noche las convulsiones eran más intensas y la voz de Anneliese cambiaba. Ya no era dulce ni serena, sino grave, rota, como si viniera de alguien más. Susurros ininteligibles escapaban de su boca, palabras en lenguas que nunca había aprendido. A veces gruñía como un animal acorralado y otras su garganta producía sonidos guturales imposibles para un ser humano. Incluso en los momentos de calma, su comportamiento revelaba señales inquietantes. Dejaba de comer, rechazaba dormir en su cama, se arrastraba por el suelo y se golpeaba contra las paredes como si quisiera expulsar algo de sí misma. La familia intentaba ocultarlo, pero los rumores crecían. Nadie podía explicar cómo una muchacha tan frágil podía adquirir de pronto una fuerza descomunal, capaz de resistir a varios hombres que intentaban sujetarla cuando los ataques la dominaban. Algo dentro de ella estaba creciendo y cada día era más difícil de contener. El ambiente en la casa de los Michel se volvió sofocante. Las noches, antes tranquilas, se llenaban de ruidos inexplicables. Golpes que retumbaban en las paredes, pasos en el pasillo cuando todos estaban reunidos en la misma habitación.
y un olor fétido que surgía sin motivo, impregnando cada rincón. Anneliese ya no era la misma. Su cuerpo se retorcía con violencia, sus manos se crispaban como garras y su rostro adquiría una expresión de odio que nadie reconocía. Entre convulsiones, gritaban nombres que nadie había mencionado y palabras en latín que jamás había estudiado. Su voz se multiplicaba en un coro aterrador, como si varias entidades hablaran a través de ella, discutiendo entre sí, burlándose de quienes intentaban rezar. Los sacerdotes, llamados a observar, confirmaron lo que la familia temía. Aquello no podía explicarse solo con ciencia. No era epilepsia, no era depresión, era una posesión. Tras meses de espera, la iglesia autorizó el exorcismo, convencida de que algo maligno había tomado control de la joven. Fue entonces cuando los rituales comenzaron. A la luz temblorosa de las velas, Anneliese reaccionaba con una furia imposible, arqueando su cuerpo, escupiendo, maldiciendo y riendo con un tono que helaba la sangre. La casa ya no era un hogar, se había convertido en un campo de batalla invisible donde la fe y la oscuridad se enfrentaban cada día con más violencia. El primer exorcismo oficial se llevó a cabo en completo secreto. Las puertas fueron cerradas, las ventanas cubiertas con mantas pesadas, y en el interior solo quedaban los padres, los sacerdotes y la joven. Apenas comenzó el ritual, el aire se volvió irrespirable. El padre Renz abrió el libro de oraciones y en cuanto pronunció las primeras palabras en latín, Anneliese se estremeció como si hubiese recibido una descarga eléctrica. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y en ellos ya no había rastro de dulzura. Eran dos abismos oscuros que miraban con odio puro. De su garganta brotó una risa gutural que no parecía de una sola persona sino de varias al mismo tiempo, entrelazadas en una sinfonía macabra. Cuando intentaron sujetarla, descubrieron que su cuerpo, delgado y debilitado, tenía la fuerza de varios hombres. Los brazos se agitaban como látigos, los dientes rechinaban con furia y cada palabra sagrada que tocaba el aire provocaba que su piel se erizara como si ardiera en llamas invisibles. Los testigos aseguraban que en ocasiones su cuerpo se arqueaba en ángulos imposibles, como si se quebrara desde dentro. En cada pausa del sacerdote, ella lanzaba insultos y blasfemias, afirmando ser muchos y ninguno, burlándose del poder de Dios. A ratos, sus labios se movían sin sonido, como si conversara con alguien invisible a su lado. Nadie en esa habitación volvió a dudar de que se encontraban frente a algo que superaba los límites de lo humano. Las sesiones se repitieron una y otra vez, como una tortura interminable. En total fueron 42 exorcismos, cada uno más brutal que el anterior. La joven, consumida por la falta de alimento y el insomnio, parecía vivir en un estado de sufrimiento perpetuo. Aún así, cada vez que el sacerdote iniciaba el ritual, una fuerza salvaje emergía de su interior, desgarrando el silencio con gritos imposibles de olvidar. Sus palabras describían visiones horribles, llamas que ascendían desde el suelo, criaturas deformes arrastrándose por las paredes, sombras que la atormentaban incluso cuando cerraba los ojos. Decía que serpientes recorrían su cuerpo, que el fuego la quemaba por dentro, que los demonios se reían de ella mientras la empujaban hacia un destino del que no podría escapar. Lo más aterrador eran las voces que hablaban a través de su garganta. No era solo una entidad. Afirmaba ser habitada por 6, entre ellos nombres vinculados al mal absoluto, que discutían entre sí y reclamaban su dominio.
Los testigos escuchaban cómo esas voces cambiaban de tono, de idioma, de acento, como si se tratara de un desfile de presencias que luchaban por imponerse. Cada oración parecía debilitarla más, y sin embargo, sus ataques no perdían intensidad. La habitación se convertía en un campo de batalla donde el miedo, la fe y la desesperación se entrelazaban en un clímax que parecía no tener fin. El 1 de julio de 1976, la lucha terminó. El cuerpo de Anneliese Michel, debilitado hasta el extremo, no resistió más. Murió en su cama, con apenas 23 años, pesando poco más de 30 kilos. Su rostro, dicen algunos, parecía en paz, pero otros aseguran que todavía reflejaba la tensión de la batalla librada contra lo invisible. La noticia se extendió como un relámpago, sacudiendo no solo a su familia y a su pueblo, sino a toda Alemania. Para unos, había sido víctima de fanatismo religioso y de un abandono médico imperdonable. Para otros, Anneliese fue una mártir, una joven que ofreció su sufrimiento en una guerra que la mayoría no podría soportar. Lo más inquietante, sin embargo, fueron las grabaciones. En ellas, aún pueden escucharse las voces que brotaban de su garganta, rugidos, insultos, lenguas desconocidas, carcajadas que hielan la sangre. Quienes se atreven a oírlas aseguran que hay algo en esos audios que trasciende lo humano, algo que golpea el alma con un terror imposible de explicar. Han pasado décadas y la duda sigue abierta. ¿Fue una joven enferma, atrapada en su propia mente, o realmente fue un campo de batalla donde el mal se manifestó? Nadie puede responder con certeza, pero aquellos que se adentran en su historia inevitablemente sienten un escalofrío que parece susurrar: lo que poseyó a Anneliese quizá aún no se ha ido del todo.